Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de nuestra segunda temporada de Detrás del Moodboard. Somos Cecilia. y Luis. Y como siempre, este episodio viene patrocinado por Interiorísimo y por nuestros amigos de Treat Yourself que hoy nos trajeron esta delicia de Que está a Biscoff. punto de derretirse. Sí, por eso mejor, Un favor, Mark, ¿puedes venir por él? Gracias. porque si Es no un aquí encanto. se nos va a decir gracias. Y pues el día de hoy les traemos un Tema escabroso. tema que es un poco tabú, pero que Un poco justamente le no. queremos quitar esa parte de tabú, que es el dinero. ¿Cuánto cobrar por tus honorarios? ¿Cómo, o sea, qué hacer con esa parte que no te enseñan No te en enseñan la escuela? ni en la escuela y en la casa te dicen que es de mala educación hablar del dinero. Exacto, Entonces, es lo que nos define en el futuro, pero no tenemos ni idea de educación financiera. ni idea. Entonces, en la escuela te enseñan a calcular cargas, te enseñan a calcular telas, te enseñan a Hacer calcular despieces. todo, pero no te enseñan cuánto cobrar por un proyecto, cómo cobrarlo, qué, o sea, qué desglosar. No, y no nos dan el costo del valor de las ideas, Exacto. porque Y el valor de cuánto las vale ideas es tu tu tiempo, tiempo, tu tu diseño, tu imaginación. idea. Correcto. Exacto. Entonces, hoy vamos a hablar todo eso y O sea, como no vamos a siempre, ponerle precio, pero al final de cuentas te vamos a dar una exacto. ligera idea de cómo tienes que cobrar tú. Y ciertos tips para que ustedes sepan cómo cobrar. Y como siempre les voy a traer este dato duro. Y es que en 2026, el 70% de los despachos de diseño jóvenes cierran en sus primeros 2 años. Y lo peor es que no es por falta de talento y no es por falta de ganas, es por el simple hecho de tener una mala asesoría financiera o por hacer malas cosas del lado del dinero. Entonces, imagínense la importancia que es este tema para estas nuevas generaciones, para esta gente que está iniciando. ¿Y tú cómo cobras? Exactamente. Entonces, Exacto. justamente vamos a hablar el día de hoy de eso. Así que, comenzamos. Bueno, los proyectos se pueden cobrar por metro cuadrado o por habitación. Yo en mi caso inicié por habitación y creo que con el tiempo llegó el momento en el que dije, a ver, o sea, por habitación se hace incosteable porque el hecho de cobrar por habitación te encapsula en un proyecto pequeñito, que sean 2, 3 habitaciones. Pero ya cuando un cliente te dice, oye, quiero que sea toda la casa, ya no para el cliente es incosteable cobrárselo por habitación. Entonces ya tienes que entrar a otra forma de cobrar. ¿Cómo es el cobro? Por metro cuadrado. Yo ahí no cobraría nunca por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque entras en esta parte de que, pues es que no es lo mismo cobrar un baño que cobrar una recámara, que cobrar una sala, que cobrar un comedor. O sea, es diferente el tema de cobrar por metraje cuadrado. A ver, pero si tú entras para toda la casa, Bueno, si haces un es por metro cálculo de por cuadrado, metro porque sacas cuadrado. una media. Sí, pero a ver, lo que pasa y es que aquí lo que vamos a tratar de entender es cuando el cliente llega y te dice, ¿cuánto cuesta? Ah, pues sí. Entonces, justamente este primer acercamiento con el cliente de cuánto cuesta es donde muchas veces nos congelamos y decimos, híjole, ¿cuánto le cobro? Bueno, ¿Cómo es le que cobro? también, o ¿Qué sea, no hago? puedes cobrar una habitación igual que mide 12 Sí, metros claro, cuadrados que sí, una habitación que totalmente. mide 40 metros cuadrados. Yo más bien calcularía el tema de cuánto tiempo le voy a invertir a un proyecto, ¿no? Ok. Porque obviamente entre más metraje cuadrado vas a cobrar más. Pero que entre el proyecto sea más grande, pues evidentemente te va a tomar más tiempo hacerlo y le vas a tener Sí, que invertir más horas. totalmente. Entonces hay que saber cuánto cuesta tu tiempo, hay que saber cuánto cuesta tu hora para que también tengas ahí una noción de más o menos cuánto le vas a cobrar. Pues yo la cobro cara. Digo, ay, no, Sí, caro, porque si no, luego me das en dar 20 vueltas. No, no es cierto. mañana ya nadie les contrata porque saben que ese sí ya cobra caro. No, no es cierto. No, no. Lo cobramos lo que tenemos que cobrar. Y aparte, a ver, hay que saber qué se tiene que tomar en cuenta para Claro, calcular un tienes que costo, tener en ¿no? cuenta tus costos fijos, Costos fijos, que exacto, son los costos operativos, administrativos, el tiempo real invertido exacto, entre las vueltas, el ir con el exactamente, cliente, el ir a ver exacto. proveedores, el ir a ver a tiendas, el valor percibido Ujú. y la utilidad que tienes que tener.
Y un error muy común que comete mucha gente, sobre todo cuando vendes un producto, no hablemos ahorita tanto del diseño, pero sí vamos a tocar el tema del diseño. Cuando tú vendes un producto, llámese pisos, persianas, telas, lo que tú quieras. El error más común es calcular tu utilidad multiplicándolo por 1.5, 1.2 y dices, No, bueno, ya, eso es lo costó peor. esto, ¿no? Ese es el peor error. Pero no tomas en cuenta cuánto el costo de ventas, que métanse a ver lo que es un costo de ventas, tampoco aquí vamos a dar una clase de... No, Pero cuánto cuesta tener ese producto en casa del cliente. Llámese flete, y eso también ya lo platicamos en un episodio anterior, para hacer el cálculo de cotizaciones, que no simplemente es el hecho de hacer una lista de piso, instalación, tal, 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 no, sino es, oye, pues me va a costar este flete llevártelo a tu domicilio. exacto. Me va a ¿Este costar, flete en dónde me lo va a dejar? exacto, ¿dónde te lo va a dejar? Me va a costar este monto de transporte, de gasolinas, de lo que tú quieras, ir a ver el producto, o sea, detrás de todo este trabajo de ya proponer algo al cliente, ya hay un trabajo detrás de haber ido a ver el material al showroom del proveedor, a la bodega del proveedor, de hacer supervisiones. Todo eso ya lo tienes que tener calculado en tus honorarios y en tu costo para que realmente sea un negocio para ti, porque si tú cobras un monto por 1.5, pues sí te puede dar Sí. una cierta utilidad, pero realmente ya cuando te metes de fondo al tema de ver cuánto te costó vender ese proyecto, es cuando ya empiezas a ver los números y muchas veces no son los que tú pensaste o los que Muchas tú veces hubieras querido. tomamos experiencia, ¿no? Ganancia. Exactamente, ¿no? Entonces, Bueno, no, ya no, ahorita ya no, pero ya, sí me llegó a pasar y muchas sí, veces. claro. Y es horrible Y trabajar para aprender. algo que tenemos que tener muy claro, sobre todo a la gente que está iniciando, es el hecho de, híjole, ¿sabes qué? Se lo voy a dejar barato porque es mi primer cliente. O se lo voy a Ah, dejar yo porque muy la vi barato porque me cayó muy bien. porque me cayó No, bien o porque es familiar. No, a ver, tú estudiaste y te fletaste y te desvelaste 3, 4 años estudiando algo porque te quieres dedicar a ello. exacto. Cobra bien por hacer lo que tú quieres Cobra lo hacer correcto. profesionalmente. Punto, ¿no? Cobra lo correcto. Cobra lo correcto. No cobres de más ni cobres de Exacto. menos. Entonces tienes que calcular muy bien, independientemente de si es tu amigo, tu familiar, lo que tú quieras, pero tienes que Que cobrar. luego son O los sea, más tienes, complicados, sí, ¿eh? que ya también lo tocamos, que Tus Cecilia tacaños. tiene gente, Yo tengo puro tacaño. pura gente tacaña en su círculo que no hay que pagar. Porque pobres Entonces, no, son tacaños. son tacaños. Hasta mi papá es tacaño. Ah, tu papá, pero nos va a prestar el departamento. Sí, pero él quiere todo gratis, o sea, pues Pues es que pasa mucho eso, que tanto la como me gente conoce, dice que que es familia o que son familiares, sobre todo al inicio, es como de, ay, mijito, tú estudiaste esto, hazme el proyecto gratis, o tú échame la mano con esto porque tú sabes de esto y ah, no, sí, no te quieren pagar nada. Eso es o sea, no, tú empieza a cobrar por tu trabajo, porque al final de cuentas es trabajo y es independiente al tema familia, amigos, etcétera, ¿no? totalmente. Eso es bien, o sea, eso ténganlo claro desde el día uno. Ahora, separen bien, ¿o tú querías decir? No, dilo tú. ¿No? Separen bien qué es, cuánto cuestan los servicios, cuánto cuestan los diseños, cuánto cuesta la gestión de obra, cuánto cuestan los productos, para que entonces, y échense un clavado al episodio que hablamos justamente de cotizaciones, que hablamos Muy a muy a detalle. detalle de todo eso, pero sepan bien diferenciar todo eso para que en conjunto ya puedan saber cuánto van a cobrar por ese servicio o por ese proyecto, ¿no? Exactamente. Totalmente de acuerdo. Ahora, existen tres tipos de cobro por proyecto. Está el cobro por consultoría o asesoramiento, Ujú, ujú, el cobro por hacer el plano o los renders ujú, y el cobro por la ejecución de la obra. Entonces tienes que tener en cuenta esos tres montos, exacto. porque, o sea, si el cliente lo hiciera de forma independiente, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me asesores, pero Luis quiero que me haga los planos, pero Quiero que quiero otro que lo ejecute. Pepito me haga lo ejecute, él tendría que cobrar las cosas. Pero si en un momento el cliente te dice, oye, Luis, yo quiero que me hagas las tres cosas tú, Luis tiene que hacer el cálculo de cuánto va a cobrar Cada cosa. por ese servicio, que Sí, son porque tres servicios. sí pasa mucho que los clientes nada más se acercan a ti para decir, oye, nada más quiero los planos porque quiero que alguien me ayude, yo ya tengo la idea muy O clara, ya trabajo con ya, fulanito y él me lo exacto, hace. ya lo va a ejecutar, simplemente ayúdame con los planos, Pero eso ayúdame es con el desde el diseño. inicio aclararlo con el cliente, porque Sí, muchas veces nosotros nos vamos con la finta de que el proyecto o que decimos, oye, pues yo soy la creadora del proyecto, yo quiero llevar el proyecto. Y tú te vas con la idea de que no, pues ya lo hace conmigo el cliente. Y muchas veces es así de que te quedas con el mal sabor de boca de que cobraste menos porque tú pensabas
o creías que el cliente te iba a contratar y al final de cuentas no te contrató, lo hizo con un amigo, lo hizo con un conocido o con su gente de confianza. Y eso es algo muy importante que siempre lo vamos a recalcar muchísimo, es dejarle claro al cliente y dejarlo todo muy claro por escrito, cuáles son los alcances de lo que tú estás dándole como servicio, ¿no? Si Exacto. es el diseño, Y que ya lo adicional especificar se tiene que cotizar absolutamente todo. aparte. Si vas a entregar el diseño por etapas, si va a ser un anteproyecto, si vas a entregar planos de detalles, si vas a entregar absolutamente todos los planos que necesites entregar, desglósalos si vas a cobrar por etapas. Por ejemplo, anteproyecto se cobra tal monto y se empieza el anteproyecto. Se termina ese, se cobra el proyecto, el ejecutivo, entonces ya empieza el ejecutivo. Y algo que tienen que aprender y algo que se tienen que quitar el miedo es, tú no empiezas una línea en AutoCAD o en el programa que tú hagas, Hasta que no hay si dinero de no por hay medio. dinero ya en tu cuenta Sí, del porque luego te depósito dicen, oye, ay, a ya ver, hay dame dinero. una ideita. Y ya en la ideita Ya ya se la robaron. valiste, ya se la robaron. Exacto. Y te Entonces, da muchísimo coraje eso. si no hay pago de por medio, tú no empiezas nada absolutamente, ya sea de diseño, ya sea de presupuestos, ya sea de lo que De lo quieras. que sea. Porque si no, entonces pasa muchas veces, y ya nos ha Exacto. pasado, que muy al inicio confiábamos y decíamos, ah, pues sí. Ay, sí, pues Ay. sí me dio mucho coraje. Pero Y bueno. se llevan tu idea Y todavía lo sigo rumiando el coraje. Entonces, ya, no les pase esta. y sí pasa, por eso les decimos que tengan mucho cuidado porque sí pasa, sí Sí. pasa. Y es muy común en el medio, aparte que Sí, te roben las ideas. exactamente. Entonces, no es Entonces, desconfianza, es por tu tranquilidad y por tu salud y paz mental. si tú llegas con un contrato bien hecho de tus alcances del servicio que le estás dando al cliente, ya es mucho más sencillo también poner Bueno, es que el contrato ya no esas, es un tema legal, es sí, un no, tema de límites de salud mental. exacto, que es Es algo que salud también mental, vamos a entrar que en ahorita el lo vamos a capítulo de tocar, hoy, exactamente. que viene Eso te va a ahorrar pegado. muchísimos dolores de cabeza. No, y mucha tranquilidad, Mucha tanto para el tranquilidad, cliente como para claro. ti. No, y al cliente también justamente eso le da seguridad de decir, oye, pues sí, estos van a ser los entregables, estas van a ser las etapas, se me va a ir entregando esto, y entonces el cliente ya sabe qué esperar y qué es lo que está pagando Exactamente, por ese servicio, exacto. ¿no? Sí, eso es importantísimo. Hablamos del tema del contrato y creo que me adelanto un poquito, pero el contrato no nada más debe ser visto como o algo que nos va a proteger de forma legal. Lo debemos de ver como una tranquilidad para nuestra salud mental y para la salud mental del cliente. Yo creo que es la forma en la que pones los límites con el cliente de hasta dónde puedes llegar y él hasta dónde te puede exigir. Exacto, y más allá de verlo como un tema de contrato, velo como una gestión de tu tranquilidad. O sea, si tú al cliente le dejas claro y el cliente tiene claro qué es lo que está esperando de ti, te vas a ahorrar muchísimos problemas a largo plazo con él, Exacto. porque entonces no te va a estar diciendo, oye, fíjate que no me quedó claro esto, oye, yo pensé, el clásico es que yo pensé, no, 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 pues no no. pienses. Está Está por escrito y escrito, ya hay está forma ahí de que claro, y hay reclames. forma de que tú le digas, oye, no, lo que quedamos fue esto, esto y esto y esto, y está respaldado por una firma. Exacto. No, y aparte de todo, algo que padecemos aquí en este medio es el síndrome del impostor. Le Uf, dices que uf. sí al cliente infinitamente, que porque sientes pena, que Sobre te va a todo cuando decir que estás no. iniciando. No, ya no. O sea, es qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Ya se lo pusiste en un contrato y eso dices, oye, a ver, puedes hacer 3 cambios, ya están tus 3 cambios, el cuarto ya se cobra. Es Porque correcto. es decirle al cliente, oye, hasta aquí, porque Sí, pues luego se te ocurren cada sí, cosa no, se encarga. cada que hay un cambio en la luna. Exacto. No. Y algo que es bien importante, sobre todo cuando estás iniciando en esto del diseño, es que queremos decir sí a todo porque queremos ganar experiencia y porque queremos Exacto. tener a los clientes y porque ya queremos ganar dinero. O porque tienes corazón de pollo, porque a mí me Exacto. pasa, yo les digo sí Porque a si todo tienes hasta que corazón Luis de me pollo. dice, oye, pero esto No, te vas a meter en esa. Y yo, pues claro. es que ya le dije. Y ahí te estamos teniendo que correr así de, Exacto, no, ya lo y cobramos, pero cuando nos apenas vemos cómo pega se va a hacer. económicamente es peor. Es cuando ya Es cuando dijimos, todo el mundo híjole, me ¿por quiere qué colgar a mí. dijimos que sí? Exacto. Entonces, si tú estás iniciando, ten claro cuál es tu fuerte en ese momento, porque eso es a lo que te vas a enfocar. No quiero decir que con esto ya dejes de voltear a ver todo lo demás que puedes hacer, no, lo puedes ir aprendiendo y lo puedes ir perfeccionando con el tiempo, pero sí enfócate en qué eres bueno para ese momento, para que entonces Sí. ese sea tu expertise y ese sea como tu carta de presentación a los clientes
y sea más fácil de trabajar para ti y eso te vaya generando ese, pues ahora sí que ese flujo para Exacto. poder hacer todo lo demás que quieres hacer, ¿no? Por si sale algún error, que ya también hablamos de eso y vamos a hablar en otros capítulos acerca de ver qué costos hay involucrados en las obras. Pero ahorita enfócate en lo que sabes, enfócate en eso que ya sabes hacer. Sí, y que no te dé pena. Exacto. Que no te dé pena de darle un Y costo no al digas sí a todo. cliente. O sea, al final de cuentas, cuando el cliente va a comprar al súper, no pide un descuento, ni dice, ay, ni te regatea. O sea, tienes que tener esa misma seguridad de que tiene que llegar contigo y te tiene que pagar lo que vale tu trabajo y tu tiempo. Se los voy a recalcar porque es importantísimo. No se hace nada si no hay un anticipo por medio. Exactamente. Nada. Si van a hacer un plano, no inicien el plano si no No tienen pidan un anticipo. producto antes de que no haya dinero, porque a mí ya Totalmente. me pasó que alguna vez y Sí le es cierto. regalé una persiana a una señora. Sí Pues es bueno. cierto. Sí es cierto. Cuéntales, cuéntales. Pues ya me pasó que haz de cuenta que llegué con una señora y me dijo: "Oiga, se lo deposito en la tarde". Y yo dije: "No, ya acaba promoción, tengo que meter la cortina, tengo que hacer esto". La metí, la pagué, llegó mi cortina y la señora nunca me pagó y dije: "Pues, ¿qué hago con la cortina?". Pues ya se la pongo y ya que me lo pague ese día. Nunca me pagó la Nunca señora, pagó y tiene su entonces, cortina en su casa. ahí la tengo. No la tengo ni en la casa, la tengo en la bodega, pero ahí está. No, Entonces, en su casa de la no, en tu clienta. No, yo casa. dije: "No, está en la casa de la clienta". Entonces, pero te Sí, da mucho coraje. Dices, sí, claro. pues, al final de cuentas tú tienes que hacer pagos y los pagos no te perdonan y te dicen: "Ay, pues págalo la siguiente semana". Lo mismo, ese mismo sentimiento que tú dices: "A ver, mañana tengo que pagar la tarjeta", se la tienes que transmitir al cliente porque tiene que pagar Sí, claro. por el Sí, si no servicio. sale de tu Sí, bolsa y al rato exactamente, perdiste. exacto. Y nos pasa mucho y mm, desgraciadamente luego en ese correr y en esas ganas de vender y en ese rush del estar en el día a día, sucede mucho que pues entras en este tipo de situaciones y con Exactamente, tal de ya asegurar la venta y con tal ya de venderle al cliente y por darle el servicio, cometes esos errores, pero justamente tienes que tener mucho esa claridad y tienes que tener esa, esa capacidad también tú de ver y de decir, a ver, no, si no me has pagado, yo no mando a producción. Si no me has pagado, yo no empiezo esta parte del contrato. Si no, tal. Entonces, ténganlo muy en claro y no cometan esos errores que hemos cometido por estar también corriendo y estar en este rush del día a día, ¿no? exactamente. Y esto entra en esta burbuja del burnout, Ajá. de que luego estamos tan inmersos y estamos tan metidos y estamos tan todo que dejamos de tener claras las cosas. Y que ya no sabes para dónde seguir, Ya no o sabes. sea, porque te paralizas. Exacto. Y pasa mucho también, y quiero iniciar con la parte de que hay tanta información en todos lados que de repente te bloqueas. Y es ese bloqueo de diseñador, ¿no? Que nos da, que empiezas con una Simplemente los idea y clientes. ves 400 ideas y ya Exactamente. perdiste el foco O de sea, todo a nosotros nos pasa, pero al cliente le pasa, al porque cliente. se le ocurre meterse, te da 5 ideas de Instagram, de Pinterest, Hoy, hoy. pero mañana te Pero otras cuatro. mañana, O tuvo todo sea, el fin de semana para pensar 220 ideas más. Entonces sí, dice, oye, pero es que me gustó esto, es que me gustó el otro, es que me gustó aquello. Entonces llega el momento en que es tanta información que ya no sabe. Entonces, una tip que les doy, que creo que está súper bien, es cuando tú vas a darle opciones al cliente, llévale 2 o 3 máximo. Nunca lleves más sí, porque el cliente se satura tanto de información que ya no sabe ni qué elegir y termina no comprándote porque se saturó. sí, se satura y ya no sabe ni qué, entonces tienes que ir, nos ha pasado, vamos, damos 4 vueltas a casa del cliente porque ese día llevamos unas muestras Díganmelo a y mí, después llevamos otras y no tráeme díganmelo. más y no tráeme O más y sea, no tráeme, y eso nunca acabar exactamente, de ver de que opciones, ¿no? de que son indeciso y luego te topas con gente muy indecisa que le da miedo equivocarse Sí, y lo entiendes porque al final de cuentas tu casa quieres que quede bonita. sí, aparte, y es una inversión que tienen que hacer, ¿no? Exactamente. Entonces no Entonces, la cuando toman ves tan a la tanto, ligera. dices: "Ay, Sí, claro. Y, por ejemplo, ¿no? Yo pasa mucho que hablo con un cliente y sí trato de sacarle la mayor información que se pueda del proyecto y lo que les digo, ¿no? A ver, tengo 40 muestrarios de todo. Entonces, ¿qué te llevo? o O sea, sea, yo simplemente para no puedo saber, llevar 40 vestuarios, o sea, exacto, ni dónde". necesitaría llevar 2 camionetas Exacto, y exacto. 4 ayudantes Ya para cuando bajar empiezan todo. de no tienen idea de nada, ve a la tienda, checa Sí, los productos y y ahí ahí te sí tenemos te enseñamos todo, 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 todo. Pero sí, si vas tú con un cliente, tienes que empezar también a leerlo y a saber por dónde va su necesidad. descifrar y saber por dónde va justamente, qué es lo que necesita para que también tú seas su guía
para saber qué ofrecerle, porque sí, como dices, sí tiene muchísima razón. Si le empiezas a ofrecer 20 cosas, se vuelve un cuento de nunca acabar. O Sí. sea, y es muy Y desgastante terminas no tanto para el cliente, cerrando para una ti. venta, ¿eh? Terminas Sí, cerrando no cerrando un proyecto porque ya totalmente. tú te bloqueaste, él se bloqueó y ya no hubo ese clic que tiene que haber en la venta. Sí, me pasó hace poquito y creo que ya se los había platicado, que fui con una clienta y justamente antes de ir con ella le empecé a sacar información de, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué buscas? ¿Qué todo? Y llegué con un par de catálogos. E incluso ella dijo, oye, qué fácil y qué rápido fue, porque yo pensé que iba a ser más tardado y le dije, no, porque No, por eso porque por esas justamente preguntas. quise preguntarte O qué es sea, lo que hagan todas las querías. preguntas. Antes Sí, de sí, sí, antes de 100%. plasmar algo en un render, hagan todas las preguntas. Las preguntas más irrelevantes pueden ser las que te salven Sí, de una duda que tengas. Y fotos, tomen fotos cuando vayan. justamente. No, y a mucha gente le pasa que les dan pena pedirle fotos al cliente, No, yo ¿no? ya se las pido No, porque ya de cajón pedimos y les fotos para digo, también saber oye, qué onda. no, porque aparte de todo, nosotros de este lado ves varias cosas a la vez. Tema de Entonces, instalaciones, totalmente. justamente el día que el cliente no puso atención en algo, la foto dice, ay, pero tiene esto vamos a ponerle una cortina, tu ventana tiene esto. Ah, pues mira, pero, y el cliente se queda pero Ah, ¿dónde sí es está eso? cierto. Se lo enseñas, dice, Sí, ah, es verdad. Entonces eso sí. te salva de muchas vueltas innecesarias. No, si el cliente había pensado en algo, en algún modelo, pero tú al ver la foto te das cuenta justo de estos detalles y le dices, oye, no sabes qué, Aquí podemos esta hacer esto. mejor te sugiero este porque es una de dos, o más fácil para la instalación, o el tema de, no sé, te voy a inventar, que está la ventana entre dos muros, pero entonces el gap que va a quedar por el modelo que escogió va a ser mucho y quiere un blackout completamente para poder dormir, tú le sugieres otro que tenga un gap menor o cosas de esas Exacto. pero que solamente te das cuenta, uno, al ir físicamente al espacio y dos, a pedirle fotos. Que yo prefiero pedirle fotos antes para que ya cuando vaya al espacio físicamente para verlo, yo ya vaya con las opciones Exactamente. que yo sé que van a funcionar mejor o que le sugieres. Exacto, lo que eh, le va a quedar. Eso también exacto. pedirle desde un inicio fotos del espacio donde vas a estar. O sea, no nada más tú cuando vas al casa de cliente tomar fotos. De cuando tienes la primera entrevista con el cliente vía WhatsApp o por teléfono, decirle, oye, ¿me puedes hacer llegar fotos? Entonces ya te da una idea clara de qué es necesidad de cómo entra la luz y qué puedes hacer para mejorar ese espacio y cómo te puedes empezar a generar ideas de decir y para darle soluciones. Porque normalmente el Exacto. cliente te está contratando porque tiene una necesidad. Y volviendo al tema del burnout y toda esta maraña de opciones que Creatividad. tenemos y creatividad, el cliente también entra mucho en ese bucle de lo que platicábamos de ver mil opciones. Entonces, también en ese sentido, tú tienes que ser muy Claro con él. claro y funcionar como guía para él, ¿no? O sea, si te mandó 400 opciones, enfócate en las 5 mejores o 4 mejores o 3 Hacer mejores un, que van un, y entonces ya empezar a un hacer embudo. mood board, empezar ya a filtrar toda esa información que él te está dando para que también para ti sea más fácil ese proceso con el cliente y Yo para él normalmente también les sea mucho digo, más tienes sencillo. 5 días para darme todas tus ideas que veas en Sí, Pinterest. O sea, después de que pasen esos 5 días, ya no puedes ver ya. Pinterest y Cancelado decirme, ahora Pinterest. necesito esto, porque si no, nunca vamos a acabar. Sí, no, es horrible. Y a nosotros como diseñadores nos pasa mucho que primero estás pensando en una lámpara y te metes a ver opciones y ves Sí, tantas es opciones que horrible. ya se volvió y dices, Y ya híjole, terminas no escogiendo ese día porque exactamente, porque ya te te... causó conflicto. Y fíjate que Exactamente. algo que hago mucho, que no sé si, y que yo sugiero que les recomiendo que hagan, a ver, pasa mucho que estás tan agotado, tanto mentalmente como físicamente, que ya no ves claro absolutamente nada. Entonces se vale que te tomes un día o una Ujú. mañana, ¿no? Un rato ¿Sabes para qué? ti. Una mañana me lo voy a dar para mí, pero no voy a contestar teléfono, no voy a ver correos, no, nada, pero una mañana para mí. Y entonces como que te da esa, y a veces te lo Esa paz digo, hoy sí mental. me lo voy a dar. Sí.
Y es como que te da ese, o sea, es hacerte un Yo no, pasito yo para vivo en atrás. un No, ella, burnout de sí. eterno. Me despierto a las 3 de la mañana diciendo, Dios mío, se me va a caer una persiana del 40 piso. Y las mil formas de morir, un instalador que se cae. Eso me pasa a diario. Por eso es bueno de Sí. repente decir, oye, ¿sabes qué? Ya, hoy ya no puedo O más. sea, yo no lo hago así como tal, pero normalmente los fines de semana me Te desconecto desconectas. totalmente del trabajo. Entonces sí, o sea, cuando lo necesiten, no lo hagan muy seguido, pero sí, échense un pasito para atrás y digan, a ver, claridad, tómense su mañana, váyanse, si les gusta el gimnasio, váyanse al gimnasio con toda la tranquilidad, sin la angustia de, híjole, me van a buscar, sin tener los dos teléfonos ahí al No, lado de la pesa te porque me vayan a buscan. marcar. O sea, dense como también ese descanso para que O sea, vuelvan a tomar simplemente quitar ese, notificaciones te ese libera. aire. O el Sí, sonido te claro, libera de mucha sí, atención. totalmente. Y pasa como esta, la fábula ¿cómo se llama? Del leñador, que es un leñador que está duro y dale así, partiendo leños y le dicen, oye, pero tienes que pararte un momento para afilar el hacha, si no. Y él dice, no, no, no. Y sigue partiendo leños y partiendo y llega un momento en que ya El hacha ya ya el parte hacha todo ya no menos baja leños. exactamente porque nunca se tomó Sí, el tiempo de afilar su hacha. Entonces también nosotros, nuestra mente, y tenemos que darle ese descanso para ver las cosas de diferente forma que el burnout de repente no te lo permite, ¿no? exactamente. Eso es un consejito que les traemos el día de hoy. Un consejote. Y a ver, también algo que queremos tocar y algo muy importante el día de hoy es, volviendo al tema del precio, Sí. ¿qué te da esa seguridad para poder dar un precio? Pues, ¿con qué marcas estás trabajando? El conocimiento del producto y saber qué Ahora, marcas te respaldan. tienes que conocer la historia de las marcas y por qué razón un producto a lo mejor te puede parecer caro. Muchas veces tienen tecnología que a primera vista no se ve, pero Claro. cuando tú ya empiezas a conocer el ensamble o la producción, es cuando tú ves el por qué razón el costo es lo que dice, ¿no? Entonces, tú ya Ujú. cuando tienes esa seguridad, se la transmites al cliente y el cliente te entiende el por qué razón te puede causar, o te puede costar esto. Y aparte no es lo mismo que tú llegues con un cliente y digas, oye, estoy especificando este piso de esta marca que tiene estas características por esto y por esto y por esto, porque va acorde al proyecto, decirle, pues te sugiero un piso de ingeniería. Sí, pero ¿cuál? ¿Cuál? Hay un chorro ¿Qué de marcas que tienen características tienen? ingeniería. ¿Cuál es el color? ¿Por qué lo estás eligiendo para mi proyecto? Te estoy sugiriendo estas telas. Ah, ¿por qué? Porque son resistentes a esto, porque vi que tienes mascotas, entonces para el tema de la limpieza es mucho mejor. Entonces también el conocimiento del producto y de las marcas que estás trabajando, eso te va a dar también mucha credibilidad ante el cliente Exacto. para poder ganarte el proyecto con él, Sí, ¿no? justamente. Justo. O sea, Eso es conocer importantísimo. todo lo más técnico que tengas de la marca. O sea, entre más conozcas a una marca, más la vas a vender y más la vas a dominar. Y justo lo que platicábamos el episodio pasado de crear este ADN de tu marca y de tu marca personal, también eso se imprime y eso va en línea con las marcas que incluyes para dar esos servicios. Exacto. Porque no es lo mismo que incluyas a cierta marca que no va tanto con tu ADN de tu propia empresa, pero te traes esas marcas que empatan con todo esto que Exactamente. tú traes como, pues sí, como el ADN de lo que ya traes, Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, de hecho, en Interiorísimo, la realidad es que no vendemos una marca que no nos guste. Nunca, nunca, nunca. Y nos buscan marcas y de repente nos llegan al correo Sí, así y de, de oigan, repente los bateamos, y le pero no decimos, por ¿sabes qué? grosero, No. simplemente pues dices, ya tengo ciertas marcas con las que trabajo a gusto, me gusta su ideología, me gusta, me Sí, siento compatible con esta marca, sus valores van sus acorde con valores los van acorde con nuestros. nosotros, entonces ya es cuando te enfocas en aprender de eso y no te saturas de 10 marcas que ni vas a vender, Sí. porque dices, ah, pues ahí está, pero pues no lo conozco, no, pues no es que no me encanta o todo eso. Y aparte estas marcas, ya cuando empiezas a trabajar con Sí, ellas, ya te empiezan. ya se crean parte de la propia empresa. Entonces Exacto, también el apoyo que recibes de ellas, incluso hasta que te inviten a la presentación de la nueva colección, etcétera. O sea, eso también se vuelve parte del día a día de esta colaboración entre marcas, exacto. ¿no? De este ganar, ganar, porque todos ganamos. Totalmente, totalmente. Y todo esto nos lleva al tema del precio, ¿no? O sea, ahí también ya estás justificando el por qué
estás proponiendo cierto producto, por qué estás proponiendo cierta marca y no la que vio el cliente, no de, oye, ¿sabes qué? Yo la vi más barata aquí, oye, sí, pero ¿Qué te están cotizando? esta marca tiene esta garantía, esta marca tiene esta calidad, esta marca tiene esto y esto y Bueno, que esto y también hay esto. clientes que van y comparan con la misma marca 20 100%. gentes, y es cuando ya le dices, a ver, ¿cuál es tu diferencial? ¿No? ¿Cuál es lo que te Exacto. diferencia? Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Y bueno, pues tú que estás escuchando esto, el día de mañana ya empieza a cobrar por lo que tú sabes, por lo que tú estás diseñando, por lo que cuesta tu tiempo y no por el hecho simple de querer ya empezar a ganar dinero, porque ese es el peor error que puedes cometer, el cobrar por cobrar, Exactamente. ¿no? Piérdele el miedo al tema del dinero, piérdele el miedo a cobrar, porque pues de eso vas a vivir, Exactamente, ¿no? exacto. O sea, ya lo tienes que ver como el trabajo serio, aunque tú seas tu propio jefe. Exactamente, Ujú. justo eso. Ahora va nuestra maravillosa y bella sección, la que nos encanta a todos, de pesadilla a lección. Y hoy les traigo Pesadilla a lección. un buen chisme. Para variar, me pasó a mí. Todo le pasa. Todo me pasa. Me pasó a mí y le pasó a una amiga. Sin nombres, por favor. Sí, no, ningún nombre, tú tranquilos con los nombres. Bueno, aquí, eso te estoy hablando que fue hace unos 6 años, 6 años, empezaba con el negocio. Me acuerdo que vendimos unas persianas, bueno, coticé unas persianas motorizadas, este cliente empezó a pedir cotización conmigo, cotización con fulanito, menganito y perenganito, ¿no? Como siempre así. Yo cuando vi o sea, como vi al tipo de cliente, porque me lo dijo que él iba a cotizar más, dije, o sea, a ver, yo le voy a cotizar lo que es correcto para que no le cause ningún problema. Yo en el edificio donde ya había cotizado, ya había ido a instalar. Entonces yo ya sabía lo que había que hacer en cajillos y todo, y sabía que estaba todo chueco. O sea, ya había sufrido, no había sufrido, pero porque había llevado a mi instalador y había visto todo lo que tenía que hacer. Y cuando hice una venta X, lo resolví y no tuve ningún tema. O sea, a mí cuando me pasó las cotizaciones y supe qué edificio y todo, le dije, es esto, pero hay que hacer varias cosas. Yo creo que el cliente no me tomó como en serio y empezó a cotizar con otras personas. Y hasta me dijo, oye, no voy a ir contigo porque otra persona me lo está dejando más barato. Y yo le comenté, si te está, ten cuidado con lo que estás comprando porque lo que yo te estoy cotizando es algo que no te va a dar problemas. Todavía se lo advertiste. Pasó. Un día platicando con X amiga, que es muy amiga mía, me dice, ay, es que traigo un cliente que fíjate que voy a poner esto. Y empezó a coincidir la información y le dije, oye, ¿es fulanito de tal? Me dice, sí. Ah, es que cotizó conmigo. Y me dice, ay, es que fíjate que traemos un problema, que los cajillos, que no sé qué. Le dije, sí, pues yo se lo dije desde el inicio, que ese edificio tiene un chorro de problemas y no sé qué. Bueno, total. Como no se había dado cuenta, llegó a instalar ella, le dio costos más baratos de todo, pero Claro. te estoy hablando que había una promoción como las que manejamos y sobre eso todavía le hizo más descuento por Sí. quedarse ella a la venta. Está bien, o sea, al final es un negocio, tú Pues sí, es quieres la ganar, competencia, pero pero eso te enseña, o sea, te va llevando a enseñar. Total, le llegó, le puso lo más barato y de repente los motores de las cortinas, bueno, ella tuvo que pagar lo de los cajillos porque no le dijo al cliente, no sabía que se tenía que hacer esos trabajos, lo tuvo que sacar de su ganancia para hacer esas adecuaciones porque el cliente simplemente le dijo, pues tú viniste a ver y tiene toda la razón. sí, pues tú tuviste que Exacto, haberlo tú visto. fuiste la responsable, tú tienes que ver eso. Yo ya lo sabía, yo ya había Y tú se lo instalado ahí dijiste, claro. y yo se lo había comentado al cliente, pero no me tomó en cuenta, entonces nunca hizo ese comentario. Bueno, después de ahí, los motores que les pusieron empezaron a trabajar mal. Primera, yo les estaba ofreciendo una opción de una cortina arriba o trabajo en el mismo mecanismo y ella no, porque lo que le Separado. vendía era separado, entonces pues ya necesito Ocupa hacer más más. trabajos, o sea, ocupaba más espacio. Después empezaron a crear problemas de que subían raro los motores y hacían un ruido. Y sí, o sea, como ya se volvió un tema muy común entre ella y yo de que esta persona había hecho eso y que lo había vendido y todo, entonces todas tus tragedias con el cliente me las platicaba a mí. Bueno, total, cayó el punto en que el cliente llegó a tal desesperación de que sus motores no funcionaban y que pues al final de cuentas no había la solución por parte de la marca, que metió una demanda en Profeco. O sea, yo cuando empecé a oír dije,
de la que me libré. Dije, qué bueno que no vendí eso, Dios mío, gracias a Dios me libraste de esa tragedia. Bueno, eh, la marca terminó resolviendo después de ver el tema de en Profeco. eh, Resolvieron todo, le cambiaron motores y todo, pero es la fecha que de repente el cliente le sigue hablando porque hacen cosas raras sus motores. Porque sí, la marca cuando cambió los motores más económicos para tener la menor cantidad de pérdidas, un motor funcional, pero no el que era el correcto que debía llevar. Entonces, con todo y que ella llevó buena relación con el cliente y logró salvar todo y lo sigue teniendo de cliente, o sea, te queda la lección. Y aparte de todo era, sube las cortinas por las escaleras hasta el piso 32 y si había que bajarlas y llevarlas a planta, bájalas a piso 32. Esas maniobras los instaladores te las cobran un ojo a la cara porque es una friega. Y el cliente no la paga porque entra dentro de garantía. Y el cliente ya no te la paga porque está en garantía, eso te corresponde a ti y tiene toda la razón. Sí, entonces, ¿qué se convirtió? Algo que te iba a dejar muy buena ganancia en una ganancia limitada y trabajo a futuro en el que ella pues tenía que estar sacando de su bolsa el dinero para las garantías. Entonces sigue teniendo problemas. Eso se hubiera evitado si se hubiera hecho las cosas correctamente desde el inicio, pero eso tristemente, y ya creo que es un tema que tenemos que tocar, las competencias, la deslealtad en la competencia, que eso no lo hemos tocado, pero existe. Fíjate, o sea, justamente estas marcas o estas empresas que dan todo casi que gratis, luego se meten en estos temas y nosotros evitamos eso. Evitamos eso porque justamente lo que platicamos dentro de nuestro costo ya están incluidos. A ver, si el cliente el día de mañana nos habla a nosotros para decir, oye, ¿sabes qué? Nuestra persiana motorizada ahorita está teniendo algún problema. Nosotros vamos, y ya le mandamos al instalador, va, se la regresa, la lleva a planta, la reparamos, se la volvemos a poner. Pero nosotros al cliente no cobramos un solo centavo y sabemos que entra dentro de garantía, pero tampoco estamos en ese estrés porque sabemos que ya está incluido dentro de nuestro costo porque ya lo tenemos claro. Exacto. No es algo que digamos, híjole, ya habrá que ir por esto, ya nos va a costar esto, ya habrá que sacar de esto. No, pero ¿sabes qué? También el mercado te hace ir a una guerra de precios. Sí. Y eso es lo que hace que todo se pudra porque el único que gana es el cliente y a ti te deja con unas broncas espantosas. Totalmente. Pero si eso no pasaría si fuéramos un poquito más coherentes entre todos y decir, oye, a ver, el cliente no llega, no pasa de esta línea. Sí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Pero bueno. Pero eso también se evita, y lo vamos a platicar en otro episodio próximamente, del tema de los proveedores y justamente es elegir a estas marcas que no te van a poner a competir de esa forma entre sus distribuidores o entre las personas que venden ese producto. Okay. Porque ciertas marcas eso hacen, o sea, no tienen claras sus condiciones comerciales, no tienen claros sus políticas de ventas, sus políticas de descuentos, y entonces ahí es cuando tú que estás vendiendo ese producto no tienes claro, entonces ya te topaste con el de enfrente que se lo dio muchísimo más barato y ahí es cuando entra esa competencia desleal de los precios, ¿no? Sí, total. Pero entonces tú lo que tienes que hacer es tener claro desde inicio, como Cecilia en este caso, decir, oye, ¿sabes qué? Yo estoy viendo esto y esto y esto y esto y esto y yo te voy a cobrar esto y esto y esto que ya está incluido. Y no es negociable. Por si sale algo. Y no es negociable. O sea, tienes el descuento que nos aplica la marca, te va a salir más caro, sí, pero no te estoy cotizando el mismo producto que te está cotizando él. Totalmente. Que si tú hubieras entrado justamente en esto de, no, bueno, ok, más barato, ¿sabes qué? Ok, esto. La que tendría la bronca soy yo, olvídalo, ¿no? Entonces hay que aprender de esto y nosotros que ya lo pasamos, se los estamos dando. De tip. Bueno, pues espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Los esperamos para el siguiente. Y bueno, cualquier duda nos pueden escribir. Acuérdense lo más importante: suscribirse con nosotros, seguirnos en redes sociales y nos encuentran como @detrás del moodboard en Instagram y en TikTok también. Y en TikTok. Síganos y nos vemos la próxima. Bye. Chao.